Salve María a la audiencia, bienvenidos a este programa católico, Lo Inédito sobre los Evangelios, el podcast semanal de los Heraldos. El que quiera venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Estas son las palabras centrales del Evangelio de esta semana. Pero, ¿cuál es el secreto para llevar la cruz? Y por otra parte, ¿qué nos pasa cuando vemos la cruz, vemos el sufrimiento y nos rebelamos? Les habla el hermano Gustavo de los Heraldos, y este es el programa número 123 de Lo Inédito sobre los Evangelios Podcast. En este episodio de Lo Inédito sobre los Evangelios Podcast, comentamos el Evangelio de esta semana, el secreto para llevar la cruz. Y en la sección espiritualidad, una pregunta. Cuando vemos la cruz y el sufrimiento, ¿nos rebelamos? Todo eso y mucho más en este nuevo episodio de Lo Inédito sobre los Evangelios Podcast. Bienvenidos entonces al programa número 123 de Lo Inédito sobre los Evangelios. Este es el programa número 103 para Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. Aprovecho también para saludar a todo nuestro público, nuestra queridísima audiencia que nos sigue semana a semana en Radio María del Rosario, FM 90.7 de Buenos Aires, Radio María Guatemala, FM 103.3 de Guatemala City, Radio Caballeros de la Virgen de Colombia, las 24 horas bajo la protección de María, las audiencias de las redes sociales, de YouTube y de los diferentes lugares donde los heraldos del Evangelio ejercen su apostolado, y también aquellos que nos escuchan vía WhatsApp, ¿por qué no?, en ese tema a veces tan informal, pero tan práctico, que es justamente escuchar cosas que nos interesan a través de WhatsApp. El programa del día de hoy es realmente muy importante porque vamos a hablar sobre la cruz, vamos a hablar sobre qué pasa cuando nos rebelamos, qué pasa cuando nos cuesta llevar la cruz, qué pasa cuando nos cuesta entender el sufrimiento. Entonces, antes que nada, vamos al Evangelio, vamos a situar a nuestra audiencia en el Evangelio, vamos a zambullirnos en este Evangelio que tanto y tanto nos interesa para nuestra vida cotidiana. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigieron a las aldeas de Cesarea de Filipo. Por el camino, preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros uno de los profetas. Él les preguntó: ¿Y vosotros, quién decís que soy? Tomando la palabra, Pedro le dijo: Tú eres el Mesías. Y les conminó a que no hablaran a nadie acerca de esto. Y empezó a instruirlos: el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser reprobado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar a los 3 días. Se lo explicaba con toda claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. Pero él se volvió y, mirando a los discípulos, increpó a Pedro: Ponte detrás de mí, Satanás. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: Si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Porque quien quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. Entonces, como vimos en el Evangelio, nuestro Señor se depara entre los suyos con un episodio que prácticamente se podría decir que no se espera, ¿no? Porque San Pedro comienza a decir que en el fondo que no quiere que nuestro Señor sufra. Y claro, nuestro Señor entonces lo coloca, ¿no?, en perspectiva, pero también comienza a hablar del valor de cómo llevar la cruz. Entonces, la temática de este programa es justamente esa, y queríamos preguntarles: ¿cuál viene a ser entonces el secreto de saber llevar la cruz, de saber sufrir como nuestro Señor quiere? ¿Qué les parece? Qué tema interesante, ¿no les parece? Porque en el mundo de hoy que nos predica el no sufrir, ¿no? Para de sufrir y cuántos otros lugares, ¿no?
que nos predican el jabón que nos quita los sufrimientos. El sufrimiento es Exactamente, cada intrínsecamente locura. malo, ¿no? No puede existir, hay que evitarlo a toda Exactamente, costa. son palabras que son prohibidas, ¿no? Hoy tenemos, un día podríamos hacer el programa de las palabras prohibidas, ¿no? Pecado, demonio, sufrimiento, dolor, ¿ah? Que es lo que todo el que hace, y es todo lo que el mundo provoca, ¿no? Porque provoca dolor, pecado, sufrimiento, todo eso. Entonces, como el demonio nunca da lo que promete, ¿no? Pero nosotros es interesante porque nosotros vemos que nuestro Señor Jesucristo hoy lanza, entrega a sus apóstoles la carta, una invitación para seguirle. Porque primero les pregunta, bueno, ¿y quién es la gente? ¿Qué dice la gente que soy yo? Entonces, una pregunta interesante para nosotros. ¿Y quién es Dios para mí? No vamos a hablar hoy sobre eso, pero hoy por hoy existe mucho la religión a la carta, ¿no? Todas las religiones son iguales. A ver, este mandamiento me gusta, este no me gusta. Soy una persona espiritual, Etcétera. pero la religión organizada no me No. atrae, y listo, ¿no? Y ya Claro, con no, eso se eso de autodispensa mucho. la gente de todo. Claro, no, eso de muchas reglas. A mí no me gusta 10 mandamientos, ¿no? Solo que para el fútbol hay como 50 reglas, para el tránsito hay no sé cuántas reglas, pero los 10 mandamientos son muchas reglas, ¿no? Pero bueno, vamos a lo que tenemos. Es muy dogmático, ¿no? Es muy dogmática la situación, pero no vamos a entrar por ahí. Pero nuestro Señor le pregunta a los apóstoles, ¿quién dice la gente que soy yo? Unos dicen que es San Juan Bautista, otros que Elías. Y nuestro Señor, obviamente, en su pedagogía divina, va preparando para ponerlos un poco entre la espada y la pared. Y bueno, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y después de que San Pedro hace esa proclamación, que todos están entusiasmados porque estamos proclamando al Mesías, aquel que por fin nos va a dar aquello que estamos buscando, ¿no? Ya uno está pensando en ser el primer ministro, el otro estaba siendo el ministro de Hacienda, el otro el ministro, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando cada uno ya se ha colocado en su trono, ¿no? Que nos puede pasar a nosotros, tenemos que tener cuidado, ¿no? Incluso hay que decirlo con dolor, con personas que trabajan dentro de la parroquia, ¿no? Porque, solo un paréntesis, ¿no? Anda a tocar la flor de la encargada de las flores de la parroquia. ¡Eso! El coro, Dios mío. El coro no se hable. Eso es una regla del misionero. Cuando llega todo es lindo, todo está bien y no toques nada, porque si no, te bajan de la santidad al infierno. Pero bueno, otro paréntesis para otro programa. Pero nuestro Señor hace la invitación a los apóstoles y ellos que están pensando uno en ser el primer ministro, otro ser el ministro de etcétera, etcétera, etcétera. Nuestro Señor en su invitación, ¿qué les dice? Ojo que estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? No estamos hablando de un santo. Estamos hablando de la santidad encarnada. Estamos hablando de Dios hecho hombre. Por lo tanto, yo creo que todos nuestros espectadores, todos aquellos que nos siguen, ya han escuchado varias veces aquello que Monseñor Juan tantas veces nos enseñó, ¿no? Dios, nuestro Señor Jesucristo, es perfecto. La respuesta es, la pueden colocar en los comentarios, hacer un silencio de medio segundo y seguir escuchando el programa. La respuesta es no. Dios es la perfección, ¿sí? La perfección. Todos seremos. Para aquellos que pararon el programa, viene la respuesta correcta. Pero entonces todo lo que nuestro Señor hace es perfecto, perfectísimo, y la verdadera teología es aquella que busca intentar comprender a Dios. Digo intentar comprender porque nunca comprenderemos a Dios, simplemente porque Dios es Dios. Entonces, pero tomando esos presupuestos, analicemos la carta de invitación que nuestro Señor Jesucristo hace a sus apóstoles. Ustedes recordarán en la carta circular a los amigos de la cruz que San Luis María lo divide en 4 partes, ¿no? Si quieren seguirme, dejen todo lo que tienen, tomen su cruz, niéguense a sí mismos y síganme, ¿no? Entonces, punto número 1, si quieres seguirme, es enteramente voluntario. Nuestro Señor no viola la libertad. Pero no les dice, si quieren seguirme, bienvenidos al pare de sufrir. Se acabaron los sufrimientos, se viene la buena vida, gozo total, extravagancia, no felicidad, porque un día podríamos conversar sobre la diferencia entre alegría y felicidad, ¿no? No nos dice placeres, sino nuestro Señor promete la verdadera felicidad. Y ahí les habla de la cruz.
del negarse a sí mismo, del dejar todo y cargar con amor la cruz. Y ahí está el papel del sufrimiento en la vida de todo católico. El saber sufrir como verdadero hijo de Dios. Y en este caso es interesante recordar una frase que nuestro Señor Jesucristo le dice a Sor Josefa Menéndez. Y le dice: no te quejes por los sufrimientos que permito y que muchas veces te mando, porque la cruz que te di está a la medida del amor que yo tengo por ti. O sea, el metro que nuestro Señor Jesucristo utiliza para medir la cruz que coloca en nuestros hombros es el amor que Él tiene por cada uno de nosotros. Y es una idea que choca mucho hoy en día, que nuestro Señor, que Dios nos demuestre su amor, permitiendo que nosotros suframos. Y con eso, solo una metáfora muy linda, y así no me agarro todo el micrófono porque han de estar aburridos ya de escuchar, pero hay una metáfora muy linda que en una ocasión le escuché a un sacerdote dominico, muy bien agarrada, contada para niños. Él contaba que en una ocasión una chiquilla, es una fábula, una chiquilla fue al jardín y encontró un capullo, solo que encontró justo cuando estaba la oruga queriendo romper el capullo para poder salir y convertirse en mariposa. Pero ella vio que estaba haciendo mucho esfuerzo, hasta que por fin consiguió salir y empezó a mover sus alitas. Pero tocada de compasión por esta oruga, a la siguiente vez estuvo poniendo atención cuando el capullo empezaba a moverse. ¿Para qué? Para poder ir a ayudarle. Y estuvo observando el jardín, hasta que llegó el día y encontró otra oruga que quería salir y que estaba haciendo fuerzas. ¿Saben qué hizo? Ella fue corriendo a casa, agarró una navaja, ¿sí? Una cuchilla así muy chiquita, un cúter, no sé cómo se dirá en otros países, y con mucho cuidado abrió el capullo y le abrió el capullo a la oruga. ¿Saben qué ocurrió? Cuando la oruga quiso empezar a mover las alitas, no podía. La agarró, se la llevó a la mamá llorando, le dice: mamá, no vuela, mamá, no vuela. Y la madre le preguntó: ¿qué fue lo que pasó? Y la niña le contó. Y ahí la madre tranquiliza a la niña y le dice: hija mía, por querer ayudarla, le has hecho un mal. ¿Por qué? Porque con el esfuerzo que ella hace para romper el capullo, ella ejercita los músculos que después van a mover sus alas y poder volar. Y tú no permitiste que ella hiciera ese esfuerzo y sus músculos no tienen la fuerza para poder mover sus alas. Es una figura muy sencilla de lo que pasa en la vida sobrenatural con el sufrimiento. Nos ejercita para poder luchar el buen combate de esta vida, para poder nosotros adquirir las virtudes y dejar los defectos, para así nosotros poder llevar el verdadero camino y alcanzar la salvación. Y por eso el papel del sufrimiento es un verdadero tesoro en la vida del cristiano. El papel del sufrimiento bien llevado no es el masoquismo, es el aceptar con amor aquellos sufrimientos que Dios nos pide, aquella cruz que Dios hizo a la medida de su amor por cada uno de nosotros, con alegría, con felicidad y sabiendo que nosotros tenemos un cirineo por excelencia llamado Jesús que carga la cruz con nosotros. Ahora, hermano Pablo, eso es muy interesante también porque desde el punto de vista de la familia, ¿no? ¿Cuántos papás hay que, claro, para ayudarles a sus hijos, ¿no? Para decir, bueno, los tengo que ayudar, los tengo que dar un poco el impulso inicial, etcétera, etcétera. Muchas veces tratan de eliminar la cruz completamente, ¿no? Y ahí entonces, doctor Saúl, ¿cuántas veces, no? Se ve eso, ¿cuántos tratamientos el doctor Saúl ya ha hecho a pacientes que, ¿no? Seguramente habrán manifestado ese problema. No, casi que mientras don Pablo hablaba, yo pensaba que casi que la psicología está construida sobre una premisa,
no digo la psicología, sino cierta práctica psicológica está construida sobre una premisa que termina siendo falsa, y es que es posible y que es bueno evitarle cualquier sufrimiento a la persona, ¿cierto? Ahora, también mientras don Pablo hablaba, yo pensaba, oiga, sí, él nos está haciendo constatar que el sufrimiento es inevitable. Y nos está mostrando inclusive que el sufrimiento es necesario, es bueno, la metáfora de la mariposa, pero le estamos hablando a una generación que no es una, sino varias generaciones que han sido educadas en el horror al sufrimiento, en la premisa consciente o subconsciente que hay que evitar el sufrimiento, que podrá inclusive admirar, por ejemplo, es una sensación que yo tengo cuando escribo Vida de Santo. Digo, oiga, usted le está hablando de los mártires, y entonces la de ayer, que era una mujer hermosísima, Santa Regina, que un alcalde romano se encaprichó con ella, la mandó a un calabozo y terminó decapitándola, entonces qué bonito el martirio para conservar la virginidad, la pureza, pero yo decía, oiga, ¿cómo recibe ese mensaje estas nuevas generaciones? ¿No? Entonces, yo creo que es muy importante frisar, insistir. Primero, sí, eso es cierto, el sufrimiento es inevitable en el camino que uno escoja, en el estado de vida que uno escoja. Ahora, es importante frisar eso, el cirineo del que hablaba don Pablo. Sin la gracia, y más hoy en día, y por lo tanto sin mucho recurso a la gracia, y entiende uno ahí toda la espiritualidad graciocéntrica de Monseñor Juan Clá. Sin la gracia, estas nuevas generaciones, con el sufrimiento, muy poquito. Entonces, estas nuevas generaciones que mezclan, y ahí vemos un poquito, nos entendemos, nos identificamos con San Pedro, que mezclan naturalismo estúpido, ¿no? Yo hago todo, I make feel all, no sé cómo dirá en inglés, ¿no? Y lo hago yo solo, yo que no soy capaz de levantar un dedo, ¿no? Entonces, lo primero es meterle en la cabeza a estas generaciones quebradas y débiles la necesidad de ese cirineo constante que se llama gracia, que necesitamos para mover un dedo y para aguantar el sufrimiento, ¿no? Entonces, la necesidad de rezar, la necesidad de adquirir los sacramentos. No, es que he caído 1000 veces y no entiendo la fuerza que me puede dar una confesión. Mentiras, todos hemos sentido la fuerza de la confesión, todos la hemos sentido. Entonces, la caída es por nuestra debilidad. Entonces, ¿el recurso es alejarnos de los sacramentos? No, acérquese más a los sacramentos. Y bueno, hay 1000 otras cosas en esa línea, ¿no? Estamos en un tema importantísimo, centralísimo, pero muy complicado. Pero en definitiva, San Pedro representa no solo las generaciones más nuevas, los millennials, ¿no? Como que tanto se habla y se ha hablado, pero también San Pedro no era un millennial y sin embargo representa muy pero muy bien todas las generaciones que han pasado desde el tiempo de nuestro Señor hasta ahora. ¿Por qué? Porque él osa reprender a nuestro Señor, ¿no? Aquí Monseñor Jean Claude dice, San Pedro reprende a nuestro Señor. ¿Y por qué? Porque él tiene esa justamente visión equivocada, esa mentalidad equivocada que todos tenemos, que ¿cómo que el Mesías va a sufrir? Es imposible, ¿no? Si aparte, o sea, él es en definitiva la primicia del éxito para todo el mundo, tanto para los apóstoles, tanto cuanto muchas veces para quien dice, bueno, vamos a seguir el Evangelio y porque seguramente con eso nos va a ir bien, ¿no? Pero, Gustavo, en el texto uno ve que Monseñor Juan Clá es muy comprensivo también con San Pedro. Mucho. Porque es que no es fácil aceptar la idea de un Dios que muere, de un Dios que sufre y muere, para ninguno, de ninguna época histórica, de ninguna civilización. Entonces, primero pero es que ahí también entra lo que acaba de decir don Gustavo, hay una visión naturalista, ¿cierto? Mesías tiene que tener una gloria humana, y nuestro Señor nos habla de otra gloria, que es una gloria que inclusive también es gloria humana, pero sobre todo es una gloria divina, trascendente, de eternidad. Entonces sí, son 1000 elementos que entran en cuestión, ¿no?
Es que San Pedro siempre se presta a la crítica, ¿no? Porque todo el Pobrecito. mundo es un blanco de la crítica, ¿no? Aquí en nuestro programa, yo pensaba eso mientras don Pablo hablaba, es facilito criticar a San Pedro, sí. Y no, Y la iglesia nos recuerda, ¿no? Que nuestra fe se basa en la fe de los apóstoles. O sea, más respeto, por favor. Y lo que hubo en este evangelio fue una manifestación de fe mesiánica. Él dice, tú eres el Mesías, no eres Elías, no eres un profeta, eres el Hijo del Dios vivo, y es una manifestación de la divinidad de Cristo. Pero después lo reemplazó el San Pedro humano, en el cual nos identificamos todos nosotros, y le dice lo que dice Cristo, y él tiene la respuesta de Cristo. Aléjate de mí, Satanás. Ahora es interesante, don Saúl, que como que esa actitud de San Pedro resume mucho lo que usted acaba de decir, del tema del sufrimiento con el auxilio de la gracia. Porque con el auxilio de la gracia, San Pedro es capaz de hacer esa proclamación mesiánica. Tú eres el Hijo del Hombre. Sin el auxilio de la gracia, San Pedro recibe la reprensión y llega a ser llamado de Satanás. Entonces, como que resume aquello que usted estaba diciendo, ¿no? Porque claro, tenemos el sufrimiento y con la situación del mundo de hoy en día, con las debilidades psicológicas, etcétera, etcétera, sin el auxilio de la gracia, ¿qué somos? Lo ponemos picante, don Pablo. Con don Gustavo antes del programa conversamos un caso que está siendo muy sonado hoy en día, el caso de un obispo, el obispo de Solsona, ¿no? Del que se corren rumores, son rumores, ¿cierto? Lamentablemente parecen tener credibilidad, ¿no? De que abandonó su ministerio episcopal por irse con una novelista de escrituras eróticas, psicóloga divorciada, escritora de novelas eróticas con tinte satanista. Resulta que este obispo es un obispo que era modelo en muchas cosas, ¿cierto? Elogiado inclusive en muchos medios de comunicación católicos. Entonces, podemos decir que él es el pecador del que están hablando hoy en día, que siempre lo fue. No, miren esos dos extremos en él. ¿Qué hubo entre una cosa y otra? Ciertamente, independiente, si se confirma, ¿no? Porque hasta ahora son rumores, pero si se confirma, lo que hubo es ausencia de gracia. Eso no hay escapatoria. Exactamente. Y sé que con la gracia somos capaces de muchas cosas, ¿no? O sea, somos capaces de todo sin el auxilio de la gracia. Y tal vez ese es el punto que hace falta. Ahora que usted conversaba, me parecía interesante porque interesante hablar de estos temas que son difíciles, ¿no? No solo, o sea, para generaciones que hablemos ya de, o sea, jóvenes de 40 años y todo eso, o sea, siempre que uno trata de este tema, se encuentra, me recuerdo, una de las últimas veces con personas que dicen, se chocan, ¿no? De esto, yo no quiero hablar, eso no me parece, la religión católica siempre habla de eso, siempre la misma tinta. Entonces, no es fácil poder llegar a eso, poder llegarle al corazón y sobre todo, por ejemplo, igual si vamos a colocar más dura la cosa, no me recuerdo hablando un tiempo atrás con una madre que pues con situaciones difíciles de la vida y a las tantas me dice, mira, yo te puedo entender eso para mí, pero ¿cómo hago yo que mi hijo de 9 años entienda lo que tú me estás diciendo? Por los sufrimientos de la vida. Y no es fácil, y sobre todo con las realidades familiares de hoy en día y con la situación que vivimos hoy en día, hay mucho sufrimiento, el mundo hace sufrimiento. Pero siempre la persona, en el caso de una madre de familia, ella tiene que sembrar semilla, porque estamos hablando de una semilla divina. Dios la va a regar, ella siembra esa semilla. Me contaban estos días un sacerdote el caso de una persona que le decía, creo que fuera el sacramento de confesión, le decía, mire, yo llevaba 30 años alejado de la iglesia, escuché un video hablando de la Virgen y ella me llama y ahora quiero confesarme. Y estaba llorando. Pero seguramente él había sido católico hace 30 años y la semilla de la fe. Claro. Y llega un momento de la gracia, una persona que quién sabe qué vida había tenido, llevaba 30 años sin confesión y la gracia florece. Y después viene la lucha, pero es la gracia. Claro. Pero es interesante porque tal vez es un aspecto que Monseñor Juan siempre nos frisó mucho y que tal vez uno tenga que frisar también. Y es que sí, Dios nos manda los sufrimientos, el sufrimiento es necesario, el sufrimiento nos forja. Recordarán lo que el doctor Plinio decía sobre Adán y Eva en el paraíso, ¿no? Que en el paraíso había todo menos héroes. El sufrimiento es la firma de Dios en nuestras almas, decía el doctor Plinio. El sufrimiento aquilata nuestra alma, el sufrimiento, pero
hay un punto importante en ese sufrimiento, y es que en ese sufrimiento tenemos al Cirineo que no nos abandona, que a través de la gracia de Dios, que a través de segundas causas, ese sufrimiento nuestro Señor lo sufre junto a nosotros, por decirlo de alguna manera, ¿sí? O sea, nuestro Señor está con nosotros en el sufrimiento, nuestro Señor está sufriendo con nosotros, porque de alguna manera nosotros sufriendo estamos junto con nuestro Señor en la cruz, y nuestro Señor en el momento que estaba siendo flagelado, nuestro Señor en el momento que estaba siendo coronado de espinas, en el momento que estaba siendo crucificado, en el momento que tenía su agonía, Él sufría por nosotros y ofrecía esos sufrimientos al Eterno Padre para que nosotros pudiésemos pasar nuestros sufrimientos y ser victoriosos junto con Él. Y entonces, casi que nosotros podríamos decir que el sufrimiento es la victoria de la cruz en nosotros. Es la victoria de nuestro Señor Jesucristo en nosotros. ¿Por qué? Porque es los efectos de su sangre redentora aplicada a nuestra vida espiritual, a nuestra vida de familia, a cada momento. Entonces, desde ahí es que nosotros vamos a poder ver que el sufrimiento es un regalo. ¿Por qué? Porque es la victoria de Dios de aquellas oraciones y de aquel sufrimiento que nuestro Señor Jesucristo dio por nosotros y entregó al Eterno Padre para que nosotros pudiésemos también alcanzar la victoria. Y entonces, frisar mucho el papel de la gracia y del auxilio de Dios en las distintas dificultades que nosotros tenemos, y que muchas veces es el método por el cual nosotros le permitimos a Dios entrar en nuestra vida. Porque muchas veces nosotros queremos llevar nuestra vida solos, tener el sartén por el mango, y no le damos la oportunidad a Dios de mostrarnos que es nuestro Padre. Y en el momento en el cual no tenemos más fuerzas, estamos ya sin saber qué hacer, y la única solución es colocarnos de rodillas y juntar las manos. Es en el momento en el cual le decimos a Dios, puedes entrar en mi vida, y ahí Dios actúa. Y ahí viene el verdadero significado, que es también una dicotomía, ¿no? Porque, claro, nuestro Señor dice, quien quiera llevar la cruz, que se niegue a sí mismo. Ahora, hay una dicotomía muy interesante quizás, y es en ese aspecto que se da que siempre somos capaces de ayudar a otros que están sufriendo, ¿no? Los podemos ayudar, les podemos explicar todo esto, les podemos dar las mejores razones, y en las cuales muchas veces cada uno de nosotros entiende inclusive más profundamente el sufrimiento, y uno puede evidentemente siempre estar ayudando. Pero y ahí está la dicotomía, ¿no? El negarse a sí mismo, que es que cuando nos toca a nosotros sufrir, necesitamos otra persona que nos ayude, ¿no? Sea la familia, sea el sacerdote, sea un hermano de vocación, sea un hermano de familia. Porque cuando llega nuestro momento, ahí es que negarse a sí mismo, ¿qué significa? Es que no podemos, porque no, llega el momento nuestro y no podemos visualizar ninguna de las razones que conocemos, que sabemos, que hemos leído, que hemos muchas veces, en fin, conversado con otros para ayudarles. Sin embargo, cuando llega nuestro momento, o hay alguien que nos sostenga, o nos caemos directamente, ¿no? Entonces, quizás ese que se niegue a sí mismo tiene también ese otro aspecto, ¿no? Tiene esa parecería, evidentemente, todo esto tiene muchos desdoblamientos y múltiples interpretaciones, muchas de ellas legítimas, pero parecería que nuestro Señor une una cosa con otra, ¿no? Niegue a sí mismo, tome su cruz, porque la tendencia de cada uno enfrente de la cruz, que es la de no negarse, es de huir de la cruz. No, claro. Niéguese, tome su cruz y sígame. O sea, pídame a mí que lo ayude a cargar la cruz y vaya, eso lo decimos Señor en el libro, lo inédito de los evangelios, vaya al fin que lo tengo destinado en cada estado de vida, que al final de cuentas es la santidad en cada estado de vida. Pero como que la reacción primera es, oiga, salga corriendo de la cruz. Y esa es lo que usted tiene que negar, esa reacción es la que usted tiene que rechazar. No se lee la cruz. Bueno, pero entonces, usted me está diciendo que yo tengo que sufrir. Sí. Usted es un loco. Entonces ahí lo que le dijeron a quién, a Gustavo, a don Pablo, a todo el mundo nos han dicho, usted es un loco. No, es la realidad de la vida. Pero esa realidad de la vida se entiende cuando usted piensa en el Cirineo, en la gracia, en todos esos auxilios de Dios para cargar la cruz. Y ahí usted puede hablar de los beneficios de la cruz, ¿cierto? Porque si le llega una cruz a una persona que no tiene esta mentalidad, pues enloquece, se suicida o busca excusas, ¿cierto? Ahí claro, para la persona que ya tiene semilla, para la persona que está auxiliada por la gracia, le llega la cruz, le llega el sufrimiento y es más fácil acordarse de Dios. El ángel de la guarda le recuerda que existe la Virgen, ¿no? El propio doctor Plinio Correa Oliveira, el maestro
de Monseñor Juan Clara, dice, yo adquirí devoción a Nuestra Señora cuando tuve el gran sufrimiento de mi vida de niño, ¿no? Y eso pues nos pasa a todos nosotros. Pero es toda una cosmovisión, ¿cierto? Que hay que planteársela bien a la gente hoy en día. Claro, necesita mucho de la fe, ¿no? Necesita constantemente alimentar la fe, porque también, con un poco lo que decía don Gustavo antes, ¿no? El problema es que cuando viene el sufrimiento nosotros vemos al suelo y no para el cielo, ¿no? Y entonces al agachar la cabeza, ahí es que entra la confusión, ¿no? Pero si nosotros vemos para el cielo, y como usted decía, tenemos esta cosmovisión de la vida, ahí nosotros vamos a tener la fortaleza, porque es interesante que nuestro Señor le dice, quien quiera seguirme, es decir, en el camino vamos juntos. No dice el que quiera ir por este camino, no, el que quiera seguirme, o sea, en este camino estamos juntos, y tal vez es lo que a veces a la hora del sufrimiento, y tal vez lo que hoy en día nos hace falta comprender es eso, estamos juntos con nuestro Señor en este camino en el cual existe la cruz. Y no es que todo el tiempo se... Don Pablo, es un camino que termina en la resurrección, ¿no? Exactamente, que termine en la resurrección, que termine en la gloria, que termine en la vida, y en el cual estamos juntos con nuestro Señor. Y creo que tal vez ese sea un aspecto importante a resaltar, donde pues ahí va a venir la gracia, el auxilio de Dios, etcétera. Pero estamos junto a nuestro Señor, no estamos separados de Él. Y no es que Él está desde el cielo riéndose por aquello que nosotros estamos sufriendo, no. Él está sufriendo con nosotros. Lo que se concluye después de escuchar a don Pablo es: no hay peor locura. El peor loco es aquel que no tiene esos elementos dentro de su mente, que no tiene esa cosmovisión, que no tiene los programas de la fe. Pobrecito. Y está comprobado, ya que Gustavo preguntaba, ¿no? Está comprobado, las personas con fe religiosa tienen más posibilidad de aceptar y de curarse en una terapia psicológica meramente natural. O sea, hay algo que ya la propia esperanza, la propia fe en la divinidad lo ayudan, y mucho más pues cuando el auxilio, sobre todo sobrenatural, ¿no? Exactamente. Bueno, hasta ahora tratamos entonces de los males que residen en huir de la cruz. Pero vamos a un corte y en la segunda parte vamos a conversar sobre una cosa un poco más complicada, y es que no es que cuando nos queremos huir de la cruz, sino cuando nos rebelamos contra la cruz. Vamos a un corte, tenemos al padre Ignacio Montojo que nos va a dar unos avisos sobre la plataforma de los heraldos, y enseguida volvemos con esa segunda parte y con ese tema. ¿Cómo no rebelarse contra esa cruz que nuestro Señor quiere darnos? ¿Usted conoce algún club, alguna institución, alguna empresa que consigue armonizar personas de todas las naciones, de todas las razas, de todos los temperamentos, edades, opiniones, y todas ellas viven juntas y armónicas con un mismo ideal? Esa institución es la institución a la cual usted pertenece, la Santa Iglesia Católica Apostólica Romana. Así como en un cuerpo hay diversos miembros con las funciones más diferentes posibles: el corazón, las manos, los ojos, los pies, miembros enteramente diferentes, pero que todos actúan con una misma finalidad. Así también es la Iglesia Católica. Como todos esos miembros del cuerpo humano son armonizados por el alma, la Santa Iglesia Católica armoniza todos los pueblos, todas las diferencias del género humano, con un alma que se llama Espíritu Santo. Esa es la Iglesia Católica a la cual pertenecemos. Usted, que es un hispano católico que vive en Estados Unidos, puede participar en esa familia manteniendo sus costumbres, sus tradiciones, su modo de ser, y perteneciendo a la misma familia a la cual pertenece un anglosajón de temperamento tan diferente, a la cual pertenecen tantos orientales, tantos europeos que vinieron a este país de brazos abiertos. Esa es la Iglesia Católica Apostólica Romana. Esa es la institución fundada por nuestro Señor Jesucristo, a la cual tenemos de forma inmerecida
la gracia de pertenecer desde el día de nuestro bautismo. El día en que, concluido el curso de nuestra vida, nos encontremos con el Divino Juez, nuestro Señor Jesucristo, para decidir cuál será nuestro destino eterno, para ser evaluado cómo fue nuestro tiempo de prueba en la tierra, nuestro Señor Jesucristo nos preguntará: ¿qué hiciste de esa inmensa gracia que te concedí de pertenecer a la Iglesia Católica? Ella te proporcionó todos los medios para enfrentar las luchas de esta vida y sobre todo para adquirir méritos con vistas a la eternidad. Ella era el verdadero camino para cumplir tu finalidad, que era la de dar gloria a Dios y de esta forma salvar tu alma. ¿Qué hiciste de esta inmensa gracia? ¿Fuiste un buen católico? ¿Cumpliste los mandamientos? ¿Amaste a tus hermanos en función del amor a mí, que soy el Dios verdadero? Esas serán las preguntas que nos hará nuestro Señor Jesucristo. Preparémonos para poderle responder, como el apóstol San Pablo: combatí el buen combate, corrí mi carrera, guardé la fe. Dame ahora el premio de tu gloria. Entonces vamos a la segunda parte de este programa, que es la parte de espiritualidad, donde aplicamos los principios y aplicamos muchas veces las lecciones que encontramos en estos textos fabulosos de Monseñor John Cladías. Ahora, veníamos entonces conversando en la primera parte sobre, claro, evidentemente huir de la cruz es un negocio pésimo, pero ¿qué pasa entonces cuando tenemos esa otra tentación, y es de rebelarnos contra la cruz? ¿Qué Don momento? Saúl, por Sí, favor. realmente es una pregunta difícil, ¿no es cierto? Porque, Bueno, cuando don Gustavo, que está citando a Monseñor Juan Cla, habla de rebelarse contra la cruz, como que incluye que es una cruz que realmente debe ser nuestra cruz, ¿cierto? O sea, usted ya entendió que este es su camino de vida y que en ese camino de vida va a tener tales sufrimientos, ¿cierto? Pero de pronto comienza a recorrer el camino y usted dice: ay, ya, no más. No sé si esa es la situación, ¿cierto? Porque si no es su cruz, pues coja su cruz, porque la cruz que Claro, no es de uno es muy pesada, ¿cierto? Si usted está destinado a la vida religiosa y quiere escoger otro camino, sobre eso ha hablado mucho la espiritualidad cristiana. Por el contrario, si usted está destinado al matrimonio y quiere, no, cada camino tiene su cruz y cada uno tiene su camino especial. Ahora, en rebelarse contra la cruz, sí, es algo que pues, nos puede haber pasado inclusive a nosotros, ¿no? Decir: oye, no, yo no acepto esto. Pero si uno está consciente de que ese es el camino, y hay formas de saber si realmente uno está recorriendo, no, don Pablo, si uno está recorriendo el camino que Dios le tiene trazado, claro. que es todo el tema de la vocación, pues yo no sé qué es lo que exactamente, cómo resumir toda la enseñanza de Monseñor Juan Cla, de Monseñor Juan Cla sobre ese tema, pero es, oiga, vea a nuestro Señor, pida gracia, pues, reclámele a Dios en el buen sentido, reclámele a Dios la gracia para el estado de vida, sobre todo entréguese humildemente en los brazos de Nuestra Señora para que ella lo cargue y siga caminando en pos de Cristo. No sé qué dice don Pablo. Sabe que, don Saúl, en lo que usted conversaba me recordaba una homilía de Monseñor que en una ocasión él decía, es bien interesante, él decía: ustedes van a recibir las gracias para cumplir su misión solo en el lugar donde ustedes sean mandados. Entonces, por ejemplo, quieren mandar a alguien a un lugar X y viene la persona y dice: no, yo me quiero ir a otro lugar porque desde el punto de vista del mundo es más prestigioso estar acá que estar acá. Y Monseñor les decía: puede ser que el superior les diga a usted, bueno, vaya a donde usted quiere, pero ahí no va a recibir las gracias suficientes para poder cumplir su misión. Y en este otro lugar sí va a recibir las gracias suficientes para poder cumplir su misión. ¿Por qué? Porque el lugar donde Dios le quiere es acá. Nosotros también, entonces, ahora,
eso aplicado a la vida religiosa, ¿no? En el sentido de, pues, obedecer libremente, ¿no? Porque es un voto de obediencia Pablo, pero libre. aplíquelo a la vida familiar. También se aplica, Exacto. ¿no? Ajá, entonces, y ahí venía un Estoy punto. casado hace 30 años con esta dama, estoy casado hace 40 años con este caballero. No, qué cruz, qué cruz. Mejor busco otra cruz. El peor error que se puede, ¿no? La idea del demonio de que otro u otra será mejor, ¿no? Pero es interesante porque lo que me parece que entra un papel interesante aquí es, y volvemos un poco a lo que hablamos en la parte anterior, y uno ve la necesidad de ejercitar la fe, porque la fe es un don de Dios que necesitamos ejercitar día a día. Necesitamos, es una planta que necesitamos regar día a día, si no se va debilitando, y más hoy en día. Y es saber que aquello que Dios permite en mi vida es lo mejor y que Dios siempre quiere lo mejor para mí. Y el otro día es interesante, este tratado sobre el abandono en las manos de Dios de San Claudio de la Colomber. Es una cosa impresionante, es una cosa fabulosa, simplemente para quien quiera leerlo, se lo recomiendo muchísimo. Y él da varios argumentos excelentes, cada uno mejor que el otro, y él a las tantas dice, ha habido casos de reyes en el pasado que se han arriesgado a ser envenenados por su médico, a pesar de que toda la corte le decía lo distinto, tomando el medicamento que el médico le decía. ¿Por qué? Porque es el médico, él necesitaba un remedio, pero bueno, se sabía que podría ser una forma de matar al emperador, al rey. Y ellos no dicen, no, él es el médico, él sabe lo que necesito, venga, vamos. Y lo tomaban. ¿Cuántas veces nosotros vamos al médico, no? Y le creemos en que él quiere lo mejor para nosotros, aunque en un momento nos tenga que decir, mire, hay que amputar la pierna porque usted está con una gangrena de aquellas. Y ahí San Claudio de la Colomber dice, es posible que un médico sepa lo que nosotros necesitamos, quiera hacernos el bien y nosotros lo aceptemos. Es posible que Dios, que es Dios, que vino a este mundo para redimirnos, que sufrió por nosotros, que nos demostró hasta qué extremo llegó a su amor por nosotros, que la fe nos enseña que conoce todo. Él permita algo en nuestra vida que no sea para nuestro bien. Es posible eso. Si nosotros admitimos eso como posible, nuestra fe está muy, pero muy baja. Dios no puede querer algo malo en sí para nosotros. Todo lo que Dios quiere es para nuestra santificación. Todo lo que Dios quiere es para nuestro bien. Entonces, también necesita, para nosotros no rebelarnos, necesita de humildad, de confianza y de fe, para nosotros poder decir, Señor, ¿qué es lo que tú quieres de mí? Yo no tengo fuerza, pero sé que contigo todo lo puedo. Cuento un caso ahora muy lindo. Está sucediendo en este instante. Capaz que hasta la persona está escuchando. Pero una persona que a través de una enfermedad ha abierto su alma para Dios y la familia es testigo que no reconocen a la persona. Y es una enfermedad seria que le ha hecho sufrir, que le ha hecho padecer. Ahora, si esta persona a través de esa enfermedad abrió su alma a Dios, abrió su corazón a la voz de Dios, ella misma se siente otra persona a pesar que no tiene fuerzas para levantar los brazos. Nosotros no podemos decir, bendita enfermedad, porque nos alcanzó aquello que hablábamos en el inicio, la gracia de poder abrir nuestro corazón a aquel Padre que tanto nos ama. Entonces, yo creo estamos. Pablo, que en estas épocas de debilidad psicológica, de fragilidad, aunque muchos nos creamos todavía muchas circunstancias Superman, el sufrimiento es la ocasión también de mucha gracia y de mucha consolación. O sea, no es solo el sufrimiento que uno se siente sostenido por Dios cuando está unido con Él, sino que cuando uno lee, por ejemplo, las vidas de los santos, en medio de los peores sufrimientos, también las mayores alegrías. En medio de los sufrimientos, usted dice, esta persona está como si fuera una fiesta.
Una cosa loca. Entonces, como que el sufrimiento es el productor de la alegría, no. Es porque No. en un momento, lo que la persona sufre, está recibiendo unas gracias de un quilate tal, muchas inclusive con consolaciones, inclusive sensibles, que son atraídas por la aceptación del sufrimiento. Entonces, tener esa confianza. Exactamente. Nos manda ese bisturí con el que nos quiere quitar lo podrido, también nos está mandando ese bálsamo magnífico con el que nos restaura, nos contenta, ¿no? Y eso tiene mucha relación, yo creo, con Y la devoción eso, de Nuestra Señora, ¿no? La Virgen. exactamente. Y sabe que yo creo que, digamos, esta meditación nos invita a hacernos, cada uno de nosotros, una pregunta. Y es una pregunta seria porque habla mucho de nuestra vida espiritual y que recuerdo haberle escuchado de Monseñor varias veces, ¿no? Y es preguntarnos, para mí, ¿realmente Dios es mi Padre? Porque si Dios no es mi Padre y aquel que me quiere ayudar y que me quiere hacer bien, ya estamos empezando mal. La génesis de nuestro silogismo y de nuestro pensamiento está equivocada. Ahora, si para mí Dios es aquel Padre que me ama, que sufrió por mí, que me redimió, que lo único que quiere es mi bien, a partir de ahí, teniendo esa fe y teniendo esa certeza, teniendo esa confianza, a partir de ahí yo me puedo abandonar en sus manos. Y a partir de ahí yo puedo decir, amén, a aquello que ese Padre que me ama me mande, a pesar de que en algunas ocasiones sea doloroso. Porque sé que es la medicina que yo necesito. En una ocasión, no sé si ya lo contamos aquí, si no, creo que hace bien. En una ocasión, don Bosco, el gran San Juan Bosco, el santo de la alegría, ¿no? El gran San Juan Bosco tenía algunos amigos políticos. No vamos a decir que todos los políticos sean malos, pero algunos de la época de San Juan Bosco no eran los mayores modelos a seguir. Y en una ocasión un político le pidió una entrevista personal a don Bosco, sabiendo todos los dones que don Bosco tenía, y le pregunta, don Bosco, ¿me voy a salvar? Era alguien que ayudaba a don Bosco, era alguien que era influyente, era alguien que podía conseguir cosas para el oratorio. La tentación era grande para don Bosco. ¿Sabe cuál fue la respuesta de don Bosco? Muy equilibrada, realmente de santo. La respuesta de don Bosco fue verlo a los ojos, serio, y decirle, ¿cómo me gustaría decir que sí? Quien le acompañaba después le pregunta a don Bosco, mas don Bosco, ¿por qué esa respuesta? Y don Bosco le dice, las medicinas amargas muchas veces son las mejores. Pero vean qué interesante, porque fue súper Resulta que este equilibrado. caballero, de pronto, a raíz de las palabras de don Bosco, el que esperaba Exactamente. ya estar colocado en el séptimo cielo, sufre en qué, y va cual judío Ratisbón a una iglesia y se confiesa, y ahí comienza a recibir la gracia y la consolación Exactamente. y la fuerza. O a una iglesia y le pide realmente perdón a Nuestra Señora y Nuestra Señora empieza a atenderlo, a tener una relación especial con él, como se dice hoy en día, tener un encuentro personal con él, ahí le viene la alegría. Es una medicina amarga que Exactamente. le trajo la alegría. Exactamente. Pero fue, y aquí usted ve dos aspectos, ¿no? Aquel que se acercó, tal vez hasta queriendo escuchar algo que estaba equivocado, pero se acercó, que buscó, que como usted dice, sale al encuentro, Y que porque debía Dios tener sale a una nuestro simpatía encuentro, por la religión claro, en la persona de San Juan Bosco. claro. Y por otro lado, aquel padre espiritual, porque se podría decir que este señor era hijo espiritual de don Bosco, y que don Bosco con mucha caridad ni le dice, te estás condenando, ni le dice, estás salvado, le dice, ¿cómo me gustaría decirte que sí? Ahora, nosotros vemos el hijo que busca al padre y el padre que con amor corrige al hijo. Por lo tanto, hay una relación de paternidad y de filialidad. Y esa tiene que ser también nuestra relación con el Señor, con Dios. Y obviamente, como usted decía, en todo esto, nosotros tenemos una piedra preciosa que embellece todo de una forma tan elegante, tan linda y tan maravillosa, que es inefable e inconmensurable, y que es Nuestra Señora. Nosotros tenemos a Nuestra Señora para que ella nos acerque a ese Padre.
¿Cuántas veces nosotros podemos estar con miedo, con angustias, con confusiones? Y tenemos a Nuestra Señora que va a ser aquella que va a tocar nuestro corazón y que nos va a ayudar a llegar al Padre En estos para poder días, ayudar. don Pablo tenía una discusión con una persona X. No, que a mí no me quieren en tal ambiente, ¿no? Y es que el deseo de ser querido es una cosa muy esencial en el ser humano. Y entonces yo no le podía decir que no. Conocía el ambiente al que se refería. Yo no le podía decir que no. Yo oía que le estaba exagerado y que más bien estaba bajo una cierta acción del demonio. Y lo único que se me ocurrió decirle es, ¿pero usted qué cree que Nuestra Señora lo quiere? Y entonces él me respondía, sí, pero ahí no me quieren. Y yo volví y le decía, ¿y Nuestra Señora lo quiere? Sí, pero, o sea, 2, 3, 4 veces hasta que él, oiga, entienda que es más importante el amor de Nuestra Señora que la animadversión de uno u otro de ese ambiente. Al final creo que se dejó vencer un poquito, ¿cierto? Pero en el fondo esa es la relación que tenemos que tener con la providencia, con nuestro Yo Señor. creo que, claro que como que ese sería, me parece, ¿no? Para nuestra vida espiritual un punto muy importante, ¿no? Sentirnos hijos. Y yo creo que la situación del mundo, el demonio atacando tanto la familia, el mundo atacando tanto la familia, Angustiando tanto a la gente. Angustiando tanto a las personas, perdiéndose el verdadero amor, ¿no? No hay más relacionamiento, o sea, no vamos a decir que no hay más, eso es exagerado, pero cada vez más es un mundo egoísta, ¿no? Donde son solo mis intereses, son todos mis cosas. Entonces, ¿qué pasa? Los jóvenes viven un mundo en el cual es yo, hay sufrimiento, hay todo. Y entonces, ¿qué pasa? Nosotros por reflejo ponemos eso en Dios. Y no es así. Dios es Dios. Y puede ser que los seres humanos fallen, porque tenemos que decirlo con dolor, pero las realidades de vida de hoy en día son muy fuertes. Pero Dios es Dios y Dios nunca falla. Y en nosotros tener la certeza de un Padre que nos ama y de una madre que entregó a su Hijo por mi salvación, eso va a ser el inicio de un tronco de vida espiritual que me va a ayudar a poder aceptar todo aquello que ese Padre me quiera dar. Yo estaría tentado inclusive hasta hacer una ejaculatoria aquí, don Pablo, y es de pedirle a Nuestra Señora que me dé una noción del amor que ella me tiene. Claro. Una noción Poderle rezar a creciente Nuestra y Señora. Claro, se me viene a la mente Nuestra Señora del Amor Hermoso, ¿no? Entre otras, ¿no? Nuestra Señora de la Restauración. Rezar esa oración, tal vez si el hermano Gustavo está de acuerdo, rezar esa oración que el doctor Plinio compuso, ¿no? De la restauración, donde pedimos que restaure en nosotros ese relacionamiento. Saudades de aquella época en la cual yo os amaba y vos me amabais tanto como... Entonces, ahí va a estar, o sea, ¿cómo yo no me voy a rebelar contra ese Padre? Porque lo amo. Más sobre todo porque sé que Él me ama. Y ahí está la certeza. Y en un mundo en el cual el afecto desaparece, el afecto sincero, honesto, varonil, puro, nosotros no podemos olvidarnos que Dios no abandona y que Dios siempre está con nosotros y que nos amó hasta el extremo de la cruz. Y que el precio, como nos dice San Pablo, recordad que fuiste comprados a precio de sangre. Y ahí va a estar. Cuando yo tenga la certeza de ese Padre que me ama, todo lo que Él me pida, yo lo voy a hacer por amor. Todo lo que Él me mande, lo voy a aceptar con amor, aunque me parezca que es doloroso. entenderé que las cruces no son sino una manifestación también del amor. Del amor de Dios. Ahí está. Me estoy olvidando de Dios. Yo que soy hijo de Dios, me estoy olvidando de Dios. Llega una cruz, me acordé de Dios. En el fondo esa cruz fue una manifestación del amor de Dios que me está diciendo, oiga, no me olvides. Exacto. Y estoy aquí contigo. Porque ese es un punto importante. O sea, no es que me manda a la cruz y me dice, ahora arréglatelas como puedas. No, no. Nosotros, por el mundo revolucionario en el que vivimos, estamos acostumbrados a que aquellos que tienen poder oprimen a los que no lo tienen. Exacto. Y ese no es el yugo suave y la carga ligera que nuestro Señor Jesucristo nos ofrece. Nuestro Señor dice, aquí está la cruz, carguémosla juntos. Y nuestro Señor nos pregunta, ¿me dejas que yo te pueda ayudar? Pero si yo no siento esa filialidad para con Él, el problema es que yo no le dejo ayudarme. Y Él me quiere ayudar. Y no, yo porque yo solo soy capaz, ¿no? Como dice el texto evangélico.
Y entonces creo que Eh, es una gracia que podemos pedir hoy, como usted decía, ¿no? Pedir a Nuestra Señora que nos ayude a comprender que somos hijos de Dios, hijos y verdaderamente hijos de Dios, y que Dios es nuestro Padre, para que así podamos caminar el buen combate de la santidad, porque es un combate, somos parte de la iglesia militante, pero sabemos que la victoria nos viene porque Dios está con nosotros y que la fuerza nos viene de Dios. Y ahí es por eso que los santos fueron santos, porque ellos se creían superhombres. No, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Así dio inicio el proceso de la redención del género humano, reconociéndose nada y reconociendo que de Dios viene todo, pero sabiendo que hay un Dios que me ama y que por amor muchas veces me corrige, pero que Dios cura y venda la herida, como nos dice el Salmo. Y ahí entra muy, pero muy bien también lo que el propio nuestro Señor nos dice hoy, ¿no? Que es perder o salvar la vida. Esas dos decisiones, ¿no? Pero que quien ama, justamente quien ama no teme perder la vida por algo mayor, ¿no? Entonces es un llamado a la generosidad también, ¿no? En este mundo, como los dos comentaban hoy, ¿no? En este mundo tan hedonista, en este mundo que coloca siempre en el centro, como don Pablo decía, ¿no? Los jóvenes, yo, no, nosotros. Nuestro Señor justamente nos llama a tener esa generosidad y decir, bueno, quien pierde la vida Hoy, por amor a mí, la ganará y la salvará, ¿no? exactamente. Hoy es una invitación muy linda, ¿no? Porque quien quiera seguirme, ¿no? Nuestro Señor, nosotros podemos imaginar a nuestro Señor diciéndonos, ¿quieres seguirme? ¿Mm? Y cuando dice, niégate a ti mismo, es deja aquello que te separa de mí. Nos está dando la pista para ser felices y nosotros muchas Nos está veces dando no, nos ponemos a pensar y decir, ¿no? La mezquindad, ¿no? Ay, ¿será que me conviene? Y la pista está ahí, ¿no? Seamos generosos, ¿no? Porque Dios, es interesante, se cuenta que el Padre Pío, el gran Padre Pío, en las noches era, pero apaleado por el demonio, ¿no? Tanto que quedaba en el suelo, tirado en el suelo, ¿no? Y que en la semiconciencia él repetía, Dios me ama, Él me ama, Él me ama. Y que por la mañana venía nuestro Señor, lo recogía, lo colocaba en la cama y le curaba. Entonces, Dios está con nosotros, Dios es nuestro Padre, Dios nunca nos abandona. Tenemos un Padre que nos ama y que murió en la cruz por cada uno de nosotros y que como prenda de tesoro aún mayor, nos dejó el mayor tesoro que Él tenía, su Madre Santísima, que nos ama, que nos quiere, que está con nosotros y que jamás, de los jamases, nos va a abandonar. Con Nuestra Señora somos los hijos de la victoria. Mientras seamos devotos de Nuestra Señora, podemos tener el estandarte de la victoria en nuestras manos, porque con ella venceremos. Terminemos entonces con las propias palabras que Monseñor John Cla ha elegido para concluir este comentario al Evangelio. Y él llama a un espiritualista muy famoso, el padre Fernández Trullols, que dice, lo que el maestro quiere grabar en el corazón de sus oyentes es que se ha de estar dispuesto a pasar por todo, aun la propia muerte, con tal de salvar el alma. Que de nada aprovecha al hombre ganar todo el mundo si al final y al cabo viene a perder su alma, es decir, no logra su salvación eterna. Entonces, qué palabras llenas de sabiduría que realmente nos invitan a entender muy bien y el por qué la cruz tiene ese mensaje muchas veces, ¿no? Secreto, cómo llevarlo, y sin embargo es eso, es el de la generosidad. Y con esto llegamos al final del programa del día de hoy. Si les ha agradado, no dejen de suscribirse, no dejen de colocar las notificaciones, no dejen de compartir el programa, de darle like, en fin, de todas las maneras que se pueda compartir con las personas, están invitados a hacerlo. Pero sobre todo con esto, en nombre del equipo de producción y de quien les habla, el hermano Gustavo de los Heraldos, nos despedimos hasta dentro de una semana. Así que a rezar mucho, a perseverar con confianza, con los ojos en la Eucaristía y en María Santísima, a la búsqueda incansable de descubrir siempre más lo inédito sobre los evangelios.
Y si le gustó el video, no se olvide de inscribirse en el canal, dejar su like y activar las notificaciones en la campanita para no perderse ningún video del canal. Comente y comparta con sus amigos y familiares.